Justo cuando todo parecía perdido en la corte, la mujer de limpieza se levantó, y nadie olvidaría lo que vino después. Hola, almas hermosas, y bienvenidos a Cuentos de Amor. Este es el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy tan emocionada de que estén aquí, listos para sumergirse en historias que harán que su corazón lata más rápido, que les saquen lágrimas y que los hagan creer en el poder del amor. Antes de comenzar, quiero conocerlos a todos ustedes. Comenten abajo y cuéntenme desde dónde nos están viendo, porque en el próximo video daré un saludo especial a algunos de ustedes, mis increíbles espectadores de todo el mundo. Me muero por ver hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola historia llena de emociones. Prepárense para sentir, reír, llorar y enamorarse una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ustedes. Y ahora, la historia comienza. Rose. Pedro se reclinaba en su enorme silla de cuero, el juicio ya en su tercer día y la tensión cortando el aire como un cuchillo. Desde su oficina privada en la sala de tribunales, podía ver a su abogado repasando notas, seguro de que cada palabra defendía su imperio con precisión quirúrgica. Pedro sentía algo que no podía nombrar del todo, un vacío. Había acumulado riquezas, palacios, coches, viajes que cualquier mortal soñaría tener, pero el poder no llenaba el hueco en su pecho. Cada mirada hacia los rostros expectantes de los jurados le recordaba que, a pesar de todo, estaba solo. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de su asistente. Todo bajo control, señor. Pedro suspiró. A pesar de sus logros, una sensación de ansiedad le atenazaba la garganta. No era miedo a perder el juicio. Era miedo a verse expuesto, vulnerable, a no poder controlar algo tan crítico. Por primera vez, dudaba. Al otro lado de la ciudad, Lucía empujaba el carrito de limpieza por los pasillos del mismo edificio, recogiendo papeles caídos, desempolvando escritorios llenos de decisiones que cambiarían vidas. Su uniforme modesto, manchado de cera y polvo, apenas llamaba la atención. Nadie esperaba que alguien como ella tuviera un impacto real en aquel mundo de trajes caros y palabras que podían destruir imperios. Lucía movía los brazos con cansancio, pero también con una disciplina silenciosa. Cada acción era un pequeño acto de orden en un universo que parecía ignorarla. A pesar de la rutina, había un brillo en sus ojos que nadie notaba. Lucía soñaba con algo más que limpiar oficinas vacías. Soñaba con poder hacer algo significativo, dejar una marca, aunque fuera pequeña. Sin saberlo, ese día sería el momento en que su vida y la de Pedro se cruzarían, desafiando las jerarquías, el miedo y la idea misma de lo posible. Pedro levantó la vista al notar que su abogado había desaparecido de la sala. Un frío inesperado recorrió su espalda. Nadie podía haber previsto que la persona en quien confiaba para sostener todo su mundo simplemente, se marcharía. Cada segundo que pasaba sin una explicación hacía que su corazón latiera con una mezcla de incredulidad y pánico. Era un hombre acostumbrado a tener control absoluto, y ahora, de repente, todo el juicio pendía de un hilo. Mientras tanto, Lucía recogía la última mesa de la planta baja, y un ruido distante llamó su atención. Miró hacia la sala de juicios, la curiosidad picando su mente. Nunca imaginó que el eco de un mundo tan diferente del suyo le pediría a gritos que diera un paso que cambiaría no solo su vida, sino la de un hombre que, hasta ese momento, parecía inalcanzable. Un instante de decisión. Una mirada. Una puerta que se abría para revelar algo que ninguno de los dos había previsto. La mujer de limpieza y el billonario, cada uno atrapado en su propio miedo, su propio vacío, a punto de encontrarse de manera que ninguna riqueza ni humildad podrían haber anticipado. ¿Tú qué harías si, en un momento crítico, alguien inesperado se atreviera a intervenir? Comenta tu pensamiento mientras seguimos esta historia. El murmullo en la sala de tribunales se volvió un zumbido insoportable. Pedro notó el vacío que se abría a su alrededor. Su abogado, la persona que había confiado ciegamente, ya no estaba allí. Solo un asiento vacío lo miraba, silencioso, burlándose de su impotencia. Pedro tragó saliva, un nudo de incredulidad y miedo apretando su garganta. Todo el juicio se tambaleaba sobre un hilo fino,
y cada segundo que pasaba sentía que el mundo que había construido con esfuerzo y astucia se desmoronaba ante sus ojos. «Señor», la voz del juez rompió el silencio, dura y autoritaria. «¿Su abogado no está presente?». Pedro apenas pudo asentir. Las miradas de los asistentes y de los jurados pesaban sobre él, como cuchillas invisibles. Su confianza habitual, esa que había moldeado imperios y aplastado competidores, desapareció en un instante. Sintió un vértigo extraño. No solo el juicio estaba en peligro, sino también su orgullo, su imagen de invulnerabilidad. Mientras tanto, Lucía terminaba de organizar los últimos papeles de la sala contigua. El ruido de la puerta del juicio llamó su atención. Algo en la energía de la sala la hizo detenerse. Miró a través del cristal y vio al billonario, sentado solo, con la mirada perdida, atrapado en una red de miradas críticas y preguntas sin respuesta. El corazón le dio un vuelco. No sabía por qué, pero algo en aquel hombre, en su vulnerabilidad absoluta, despertó en ella un impulso inesperado. El juez golpeó su mazo con firmeza. «Señor, ¿quién lo representará ahora?». Pedro se quedó mudo. Su voz, acostumbrada a órdenes y control, se había escondido en un rincón que él mismo no reconocía. El murmullo de la sala se transformó en un zumbido que le perforaba los oídos. Cada segundo que pasaba sin respuesta hacía que el mundo se volviera más pesado, más frío. Lucía respiró hondo, el corazón latiéndole con fuerza. Se sentía fuera de lugar, pero una determinación extraña la impulsó a dar un paso adelante. Sin pensar demasiado, abrió la puerta y avanzó hacia la sala. Cada mirada de los presentes se posó sobre ella, y un murmullo recorrió los bancos. ¿Qué hacía una mujer de limpieza allí? Pedro levantó la vista y la vio acercarse. Sus ojos se encontraron. Algo en la forma en que ella caminaba, firme pero humana, hizo que un hilo de esperanza se encendiera en su pecho. No entendía cómo podía alguien tan humilde ofrecer coraje en un momento donde todos los expertos habían fallado. Lucía respiró hondo y dijo, con voz temblorosa pero clara: «Señor juez, puedo ayudarlo. Sé que no soy su abogada, pero haré todo lo posible para representarlo en este juicio». El silencio fue absoluto. Nadie esperaba tal valentía de alguien como ella. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de incredulidad, miedo y gratitud que nunca había experimentado. En ese instante, comprendió que había algo más en Lucía que simple limpieza. Había coraje, intuición, y un corazón que podía enfrentar lo imposible. Los jurados intercambiaron miradas, algunos incrédulos, otros cautivados por la audacia de aquella mujer. El juez frunció el ceño, evaluando la situación, mientras Pedro, por primera vez, cedía su control y dejaba que alguien más lo guiara. En ese momento, la sala se detuvo en el tiempo. La vulnerabilidad de Pedro, la valentía de Lucía, y la incertidumbre del juicio se fusionaron en un instante de pura tensión emocional. Un hilo invisible comenzaba a tejerse entre ellos, un vínculo nacido de necesidad, coraje y una chispa de algo más profundo que ninguno de los dos podía nombrar todavía. ¿Tú habrías tenido el valor de dar un paso así frente a la presión de todos? Deja tu comentario y dime qué harías en su lugar. Después de que Lucía dio ese paso audaz en la sala de juicios, Pedro se retiró a su oficina privada, cerrando la puerta con un golpe seco. Su respiración era pesada, y su corazón aún palpitaba con la adrenalina de la sala. La intervención de Lucía había salvado la situación, sí, pero también lo había dejado expuesto de una manera que le resultaba intolerable. ¿Cómo podía un simple empleado, una mujer de limpieza, atreverse a enfrentarse a un mundo que él había construido con décadas de poder y control? Se sentó en su escritorio, frotándose el rostro con las manos. La gratitud estaba ahí, sí, pero también un orgullo herido. ¿Acaso había perdido parte de su autoridad? ¿Su control absoluto? La idea le provocaba una mezcla de rabia y confusión. Pedro estaba acostumbrado a que las cosas sucedieran según su voluntad, y ahora, frente a un acto inesperado de valentía, su mundo interno temblaba. Mientras tanto, Lucía regresó a su carrito de limpieza, tratando de recomponerse. Sus manos aún temblaban, y sentía el peso de todas las miradas sobre ella. Había hecho lo que nadie más se atrevió a hacer, pero un miedo sordo la atacaba. ¿Había sobrepasado su lugar? ¿Se atrevería el juez o el billonario a cuestionar su intervención?
Cada paso hacia la puerta de salida parecía resonar en su mente como un eco de juicio. Pedro, incapaz de procesar la mezcla de admiración y vulnerabilidad que Lucía despertaba en él, decidió que debía mantener la distancia. La idea de depender de alguien que no conocía, alguien que no compartía su mundo, era aterradora. No puedo permitirme sentir algo por ella, pensó. Esto no es personal. Esto es circunstancial. Lucía, por su parte, sentía un conflicto interno similar. Había experimentado un momento de conexión, una chispa de confianza y posibilidad, pero el miedo a ser rechazada, a ser humillada por un mundo que nunca la había considerado importante, la hacía retroceder. Se dijo a sí misma, no es mi lugar, solo hice lo que debía. Durante días, ambos mantuvieron una distancia cautelosa. Pedro se sumergió en los documentos, evitando cualquier pensamiento sobre Lucía que pudiera desestabilizar su rutina. Lucía continuó con su trabajo, con la sonrisa automática de quien sabe que ha hecho algo valiente, pero que no puede permitirse reconocer la importancia de su acto ante el mundo. El juicio continuó, con cada palabra y cada movimiento cargado de tensión. Pedro observaba a Lucía de lejos, notando pequeños gestos, su forma de sostener los papeles, como hablaba con cortesía incluso en el lugar más inesperado. Y Lucía, por su parte, sentía que cada mirada de Pedro la quemaba suavemente, despertando emociones que no podía controlar. Ambos personajes se encontraban atrapados en un limbo emocional, deseaban conectarse, pero el miedo, el orgullo y la diferencia de mundos los mantenía alejados. El conflicto interno de Pedro y Lucía crecía con cada minuto, mientras el mundo externo presionaba para que retomaran el juicio, ignorando la tormenta que se libraba dentro de ellos. En silencio, Pedro se preguntó si alguna vez había sentido algo así por alguien. Lucía, mientras recogía los últimos papeles, se preguntó si alguien alguna vez confiaría en ella de esa manera. La resistencia no era solo a la relación incipiente, sino al reconocimiento de su propia vulnerabilidad y valor. ¿Alguna vez has sentido que querías acercarte a alguien pero tu orgullo o miedo te detuvo? Comenta tu experiencia mientras seguimos esta historia. El tribunal había terminado por el día, pero Pedro no podía salir todavía. Documentos importantes necesitaban su firma y revisión, y la ausencia de su abogado todavía pesaba sobre él como una sombra oscura. Cada paso que daba le recordaba la vulnerabilidad que había sentido en la sala, y un pensamiento persistente no lo dejaba en paz. Lucía. Por coincidencia, o quizás destino, Lucía fue asignada a limpiar la oficina privada de Pedro esa tarde. Al empujar su carrito hacia la sala, no pudo evitar notar cómo la puerta del despacho estaba entreabierta. Pedro estaba allí, concentrado en los papeles, el ceño fruncido, cada músculo tenso de un hombre acostumbrado a tener todo bajo control. Buenos días, señor Pedro, dijo Lucía, con voz firme pero respetuosa, tratando de contener la ansiedad que le recorría el cuerpo. Pedro levantó la vista y la vio de nuevo. La tensión que sentía desapareció solo un poco, reemplazada por un reconocimiento silencioso de que necesitaba su ayuda más de lo que había querido admitir. Sus miradas se cruzaron, y un hilo invisible de entendimiento y vulnerabilidad comenzó a formarse entre ambos. Lucía, necesito que revises estos documentos, dijo él, con una voz más suave de lo habitual, casi vacilante. No por tu habilidad legal, sino por tu atención al detalle. Solo revisa que todo esté en orden. Lucía asintió, sorprendida por la confianza implícita en sus palabras. Tomó los papeles y comenzó a leer, sintiendo el peso de la responsabilidad. Cada gesto, cada decisión tomada con cuidado, le hacía comprender que aquel hombre no era solo el billonario arrogante que imaginaba. Era alguien capaz de vulnerabilidad, alguien que necesitaba apoyo humano de manera inesperada. Mientras trabajaban, hubo silencios largos. Momentos donde las palabras sobraban y el aire mismo parecía cargado de emoción contenida. Pedro miraba a Lucía de vez en cuando, notando cómo su rostro reflejaba concentración y determinación, mezcladas con una humildad que él había olvidado que existía. Lucía, por su parte, sentía que cada mirada de Pedro la afectaba más de lo que esperaba. Un calor sutil recorría su pecho, recordándole que incluso en el mundo más frío, podía haber conexión humana. Nunca pensé que alguien como usted pudiera confiar en mí, dijo Lucía, finalmente,
con una mezcla de curiosidad y vulnerabilidad. Pedro levantó la vista, con una leve sonrisa que no era arrogante ni falsa. Ni yo, respondió. Pero creo que algunas personas aparecen en la vida en el momento justo, aunque no esperemos su llegada. El silencio posterior fue cómodo, lleno de significado, un espacio donde las diferencias sociales, la timidez y el miedo al rechazo se desvanecían poco a poco. La proximidad forzada por el trabajo y las circunstancias les permitía abrirse lentamente, descubriendo una humanidad compartida. Cuando la tarde se transformó en crepúsculo, ambos habían cambiado sin palabras. Pedro había empezado a bajar sus defensas, y Lucía había aceptado su valor en un mundo que nunca le había ofrecido reconocimiento. Una simple oficina, documentos y un silencio compartido habían creado una conexión que ninguno de los dos esperaba, y que ninguno podría ignorar. ¿Crees que la proximidad puede cambiar lo que sentimos por alguien? Comenta tu opinión mientras seguimos esta historia de coraje y amor inesperado. La oficina estaba en silencio, solo interrumpido por el suave crujido del papel que Lucía organizaba. Pedro la observaba desde su escritorio, con una taza de café sin tocar, perdido en sus pensamientos. Algo en la calma de Lucía le recordaba a alguien que había perdido hace años, alguien que le había enseñado la fragilidad de la confianza. Un recuerdo doloroso que había enterrado bajo el poder y la riqueza comenzó a aflorar. Lucía, dijo Pedro, con voz más baja de lo habitual. ¿Puedo preguntarte algo personal? Lucía levantó la vista, curiosa pero cautelosa. Claro. Cuando dijiste que podías ayudarme en el juicio, no era solo coraje, ¿verdad? Pedro respiró hondo. Sentí algo que no esperaba. Me recordó a alguien que confié y que me traicionó. Lucía se quedó en silencio. Su corazón latía con fuerza, y por un momento temió haber sobrepasado su lugar. Pero entonces recordó su propia historia, su propio miedo y dolor, una familia que nunca creyó en ella, trabajos que la hicieron sentirse invisible, y un corazón que había aprendido a esconderse tras la rutina y la humildad. Señor Pedro, todos tenemos cicatrices, dijo con suavidad. Yo también tuve que aprender a confiar, y a veces me equivoqué. Pero creo que algunas personas aparecen para recordarnos que aún podemos ser valientes. Pedro la miró, sorprendido por la profundidad de sus palabras. Nunca había imaginado que alguien como Lucía pudiera expresar tanto entendimiento sin experiencia legal ni poder. Sentía que esa revelación, simple y sincera, abría una puerta a algo que había negado durante años, la posibilidad de sentirse comprendido. Mientras hablaban, Pedro empezó a compartir fragmentos de su propio pasado, traiciones de socios, pérdidas de amigos cercanos, la soledad que había acompañado cada victoria financiera. Cada palabra pesaba, pero también liberaba. Lucía escuchaba atentamente, comprendiendo que aquel hombre de apariencia invulnerable llevaba cicatrices invisibles que lo hacían humano. Luego, con un suspiro, Lucía confesó su propia herida más profunda. Un amor perdido, una familia que la desestimó, y la sensación constante de que su voz nunca sería escuchada. Pedro la escuchó en silencio, reconociendo la valentía que había demostrado al hablar. Por primera vez, no vio en ella solo a la mujer que limpió su oficina o que lo ayudó en la corte, sino a una persona completa, con historia, valor y corazón. Ambos quedaron en silencio, procesando la intensidad de sus confesiones. Los muros de orgullo, miedo y diferencias sociales empezaban a caer. La revelación de sus pasados no solo profundizó su conexión, sino que también les permitió ver que la vulnerabilidad compartida podía ser la base de algo real. En ese momento, Pedro se dio cuenta de que la verdadera fuerza no estaba solo en la riqueza ni en el control, sino en la capacidad de abrirse y confiar. Lucía entendió que la valentía no siempre significa grandes gestos, sino aceptar y mostrar quién realmente eres, incluso cuando nadie espera que lo hagas. ¿Alguna vez compartir tu pasado con alguien te ha acercado más a esa persona? Comenta tu experiencia mientras seguimos esta historia de amor inesperado. Los días siguientes transcurrieron entre reuniones, documentos y largas horas de trabajo conjunto. Pedro y Lucía, aunque conscientes de la diferencia de mundos, empezaban a encontrar momentos de complicidad que los sorprendían a ambos. Cada gesto, cada palabra pequeña, se convertía en un hilo que unía sus corazones. Un día, mientras revisaban documentos antiguos para el juicio,
Lucía dejó escapar un pequeño suspiro. Pedro la miró con curiosidad. ¿Qué sucede?, preguntó con suavidad, dejando de lado por un momento su habitual rigor. Nada, es solo que esto me recuerda a mi infancia, dijo Lucía, sonriendo con un toque de melancolía. Siempre tuve que hacer todo sola, encontrar soluciones donde nadie esperaba que yo pudiera. Pedro asintió, comprendiendo. Lo sé lo que es sentirse solo, incluso cuando todo el mundo parece mirar pero nadie ve realmente. Por un instante, el ruido del mundo exterior desapareció. Solo quedaban ellos, compartiendo una comprensión silenciosa que no necesitaba palabras grandilocuentes. Pedro comenzó a hacer comentarios más ligeros, bromeando suavemente sobre los papeles desordenados, sobre su propia torpeza al leer minucias legales, mientras Lucía reía, una risa ligera que iluminaba la oficina. La tensión del juicio, los errores del pasado, y la presión externa parecían desvanecerse, reemplazados por un calor inesperado, la sensación de seguridad, de ser entendidos, de poder bajar las defensas. Lucía, sintiéndose por primera vez reconocida y valorada, dejó escapar una broma tímida. Si hubiera sabido que un día terminaría enseñándole a un billonario cómo organizar papeles, habría pedido un aumento antes. Pedro sonrió ampliamente, sorprendido por su propia risa genuina, algo que hacía mucho no sentía. Nunca pensé que aprendería algo de alguien como tú, dijo, con una mirada intensa. Pero hoy lo he hecho. Esa pequeña interacción los acercó más de lo que habían imaginado. La conexión no era solo profesional, era emocional. Cada conversación, cada gesto compartido, cada silencio cómodo los acercaba lentamente, construyendo un vínculo basado en respeto, admiración y afecto. Por primera vez, Pedro empezó a considerar la posibilidad de algo más allá del respeto profesional. Lucía, por su parte, descubría que podía sentirse segura junto a alguien poderoso sin perder su esencia. Era un equilibrio delicado, frágil, pero real. Ambos comenzaron a comprender que su encuentro no era un accidente, que había algo en su unión que iba más allá de las circunstancias del juicio. El vínculo emocional crecía silenciosamente, y aunque ninguno de los dos lo verbalizaba, los gestos lo decían todo. Miradas prolongadas, risas compartidas, y la sensación de alivio que solo llega cuando encuentras a alguien que te entiende sin pedir nada a cambio. ¿Crees que los momentos pequeños y compartidos pueden crear un vínculo profundo? Comenta tu opinión mientras seguimos esta historia de amor inesperado. El juicio estaba a punto de culminar, y la tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Pedro y Lucía habían pasado semanas construyendo un vínculo silencioso pero profundo, pero nadie había previsto que la estabilidad fuera tan frágil. Una nueva evidencia había surgido de manera inesperada, cuestionando la credibilidad de Pedro y poniendo en peligro todo el trabajo que habían hecho juntos. Pedro recibió la noticia mientras revisaba documentos en su oficina. El corazón le latía con fuerza, sus manos temblaban ligeramente. Sentía que el mundo se desmoronaba de nuevo, pero esta vez había algo más que miedo al juicio. La idea de fallarle a Lucía lo atormentaba. Ella había confiado en él, y él no podía permitirse decepcionarla. Esto no puede estar pasando, murmuró, frotándose la frente. No ahora, no cuando todo estaba por terminar. Lucía, por su parte, había notado el cambio en la actitud de Pedro. Su mirada estaba distante, tensa, y por primera vez parecía incapaz de ocultar la ansiedad que lo consumía. Intentó acercarse, tocar su brazo con suavidad, pero Pedro la apartó sin querer, levantando la voz por primera vez. No puedo concentrarme ahora, Lucía, dijo, con una mezcla de frustración y dolor. Este no es momento para distracciones. El golpe fue como un choque eléctrico para Lucía. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no podía contener. Sentía que todo el vínculo que habían construido estaba desmoronándose ante su mirada. Durante semanas había confiado en la fuerza de Pedro, había abierto su corazón con la esperanza de ser vista y valorada, y ahora su reacción la golpeaba como un martillo. Así que todo lo que hicimos, todo lo que sentimos, ¿no significa nada para usted?, preguntó con voz temblorosa. Creí que confiaba en mí. Pedro, sintiendo la presión externa y su propio miedo, reaccionó con dureza. No digas tonterías. Claro que confío en ti, pero esto no es personal, Lucía.
Esto es el juicio. Sus palabras eran rápidas, cortantes, llenas de una frustración que ni él mismo podía controlar. El silencio que siguió fue brutal. Ambos estaban heridos, pero de maneras distintas. Pedro se sentía vulnerable y expuesto. Su orgullo y miedo al fracaso chocaban con la necesidad de confiar en Lucía. Lucía, herida por la reacción de Pedro, sentía que su coraje y su valentía habían sido ignorados, que su valor no era reconocido. Esa noche, después del juicio, cada uno se retiró a su mundo separado. Pedro caminaba por los pasillos de su mansión, revisando papeles, tratando de pensar en estrategias legales mientras un sentimiento de pérdida lo invadía. Lucía, sentada en su pequeño apartamento, miraba el techo, preguntándose si había cometido un error al abrir su corazón. El dolor de la incomprensión era punzante. En los días siguientes, el contacto se volvió mínimo. Pedro evitaba mirarla, evitando cualquier conversación que no fuera estrictamente profesional. Lucía, aunque deseaba acercarse, se contenía, temiendo otro rechazo. La distancia era abrumadora. La proximidad que había sentido semanas atrás ahora parecía un espejismo. Un evento inesperado, sin embargo, agravó aún más la tensión. Un colega malintencionado filtró rumores sobre la intervención de Lucía en la corte, insinuando que su intervención no era profesional y que Pedro estaba siendo manipulado. Pedro escuchó los rumores con incredulidad, pero su orgullo y miedo lo hicieron reaccionar con ira. Sin consultar a Lucía, confrontó la situación públicamente, dejando implícito que ella no debía intervenir de nuevo. Lucía, al enterarse, sintió como si un puñal invisible le atravesara el pecho. Todo lo que había hecho por Pedro, toda su valentía y sacrificio, parecía ignorado y despreciado. La frustración, la tristeza y el sentimiento de traición se mezclaban en un torbellino de emociones que la dejó incapaz de dormir. En ese punto, ambos personajes alcanzaron su punto más bajo emocionalmente. Pedro cuestionando si había sido digno de la valentía y confianza de Lucía. Lucía preguntándose si alguna vez sería vista por alguien que realmente importaba. La conexión que habían construido se había roto bajo la presión externa y las inseguridades internas, dejando a ambos atrapados en un vacío doloroso. Por primera vez, Pedro se encontró solo frente a sus emociones, consciente de que su orgullo y miedo al fracaso podían haber arruinado algo más valioso que cualquier juicio o victoria financiera. Lucía, por su parte, se encontraba sola, reflexionando sobre el precio de la valentía y el amor inesperado. El acto termina con ambos en su aislamiento, emocionalmente heridos, pero con la chispa de algo profundo que aún permanece, una tensión silenciosa que presagia la necesidad de elección y reconciliación en los próximos actos. ¿Alguna vez un malentendido rompió algo importante para ti? Comparte tu experiencia mientras seguimos esta historia de amor inesperado. El amanecer iluminaba tenuemente la ciudad, pero Pedro no podía ver nada. Estaba sentado en su despacho, las manos entrelazadas, la mirada perdida en los documentos que ya no tenían sentido. Durante días había evitado a Lucía, se había encerrado en sí mismo, intentando justificar su reacción dura y fría del juicio y los rumores. Cada intento de racionalización lo dejaba más vacío. Sabía que había lastimado a alguien importante, alguien que había arriesgado su corazón y había mostrado valentía cuando él mismo se había sentido débil. Respiró hondo y cerró los ojos. ¿Qué es lo que quiero realmente?, se preguntó, la primera vez en años que se enfrentaba a esa pregunta con sinceridad. No era riqueza, ni control, ni prestigio. Era ella. Lucía. El recuerdo de su risa, de su mirada comprensiva, de su fuerza silenciosa y su bondad lo perseguía, como un faro que le recordaba lo que había perdido por su orgullo. Mientras tanto, Lucía estaba en su pequeño apartamento, sentada junto a la ventana, observando la ciudad despertar. Había intentado continuar con su rutina, limpiando, organizando, incluso evitando pensar en Pedro. Pero su mente volvía constantemente a aquel hombre vulnerable detrás del poder, aquel hombre que la había inspirado a ser valiente. Cada vez que recordaba la frialdad de sus últimas palabras, sentía un nudo en el pecho, un vacío que ninguna rutina podía llenar. No puedo rendirme, se dijo a sí misma. No por miedo al rechazo, sino porque lo que siento es real. Ambos personajes se encontraban en sus mundos separados, reflexionando sobre lo que habían perdido y lo que aún podía salvarse. Pedro se levantó de su silla,
caminando de un lado a otro, luchando con sus emociones. Cada paso parecía resonar en su corazón. Finalmente, se detuvo frente al espejo, mirándose a los ojos. Debo dejar de lado el orgullo. Debo ser vulnerable. Debo hablar con ella, susurró con voz temblorosa, pero decidida. Lucía, por su parte, tomó una decisión similar. Abrió su teléfono y escribió un mensaje corto. Pedro, sé que ambos hemos cometido errores. Pero no quiero perder lo que tenemos. ¿Podemos hablar? La espera fue insoportable. Pedro leyó el mensaje y sintió que el mundo se detenía. Su corazón se aceleró, sus manos temblaron, y una mezcla de miedo y esperanza lo inundó. Finalmente, respondió con otra nota. Sí, hablemos. Es hora de dejar de lado el orgullo. Se encontraron en la sala del tribunal vacía, un lugar que había sido testigo de tensión, juicio y miedo. Esta vez, sin presión externa, solo ellos dos y la verdad de lo que sentían. Pedro se acercó primero, con pasos cautelosos, sin saber si sería recibido con frialdad o con comprensión. Lucía lo observaba, sus ojos brillando con la mezcla de esperanza y miedo que ella también sentía. Lucía, Pedro comenzó, con voz suave. Lo siento. No debí reaccionar como lo hice. Me dejé llevar por mi orgullo y mis miedos, y te lastimé. Lucía bajó la mirada, tragando saliva, pero luego levantó la vista y sonrió débilmente. Yo también, lo siento. No debí dudar de ti ni de lo que podemos ser juntos. Pero, tomó aire, con el corazón latiendo con fuerza, estoy aquí ahora, y quiero intentarlo. Se miraron en silencio durante un largo momento, dejando que las palabras no dichas se expresaran en sus miradas, en la proximidad de sus cuerpos, en la respiración compartida. Pedro dio un paso adelante y tomó suavemente la mano de Lucía. Ella no apartó la suya. Prometo que no volveré a dejar que el miedo nos separe, dijo Pedro, con sinceridad, con una vulnerabilidad que pocas veces había mostrado. ¿Podemos empezar de nuevo? Lucía asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Sí, Pedro, empecemos de nuevo. El espacio que los había separado se llenó de entendimiento, aceptación y una emoción intensa que ambos habían evitado por orgullo y miedo. No era solo perdón. Era la elección consciente de confiar, de amar y de aceptar la vulnerabilidad como fuerza, no como debilidad. Por primera vez, Pedro y Lucía sintieron que la distancia que los separaba no existía, que podían enfrentar juntos cualquier desafío. Habían atravesado el miedo, la desconfianza y la herida, y ahora la elección los unía más que cualquier juicio, riqueza o posición social. El acto termina con ambos caminando juntos hacia la salida del tribunal, manos entrelazadas, conscientes de que habían tomado la decisión correcta, priorizar el corazón sobre el orgullo, la conexión sobre el miedo, y el amor inesperado sobre cualquier otra cosa. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre orgullo y corazón? Comenta cómo decidiste, mientras seguimos esta historia de amor inesperado. El sol estaba comenzando a descender, bañando la ciudad con una luz cálida y dorada que parecía abrazar todo a su paso. Pedro y Lucía caminaban juntos por los pasillos vacíos del tribunal, todavía con las manos entrelazadas. Cada paso parecía más ligero que el anterior, como si la carga de semanas de tensión, miedo y orgullo finalmente se hubiera disipado. Nunca pensé que sentiría algo así, dijo Pedro en voz baja, casi para sí mismo. No solo la adrenalina del juicio o la presión del mundo, sino algo que realmente importa, tú. Lucía sonrió, una sonrisa que brillaba con alivio, orgullo y ternura. Y yo nunca imaginé que alguien como usted pudiera mostrar tanto corazón detrás de tanto poder. Hizo una pausa y agregó, con un toque de picardía. Me alegra haber apostado por la valentía, incluso cuando parecía imposible. Se sentaron en un banco cerca de la entrada, disfrutando del silencio compartido. No había necesidad de palabras grandes ni gestos exagerados. La conexión que habían construido hablaba por sí misma. Cada mirada, cada roce de manos, cada respiración compartida transmitía todo lo que habían atravesado juntos. Pedro tomó un profundo respiro, con la mente repitiendo los momentos críticos que los habían llevado hasta allí. La intervención de Lucía en el juicio, la resistencia y los malentendidos, la proximidad forzada, la revelación de secretos, y finalmente la elección de abrirse y confiar.
Cada experiencia había sido una prueba, un desafío, una lección de humildad y amor. Lucía, dijo finalmente. No quiero que esto termine aquí. Lo que hemos compartido, lo que sentimos, no es casualidad. Quiero seguir descubriéndolo contigo. Sus ojos buscaban los de ella, cargados de sinceridad y vulnerabilidad. Quiero que estemos juntos, de verdad. Lucía sintió como su corazón se aceleraba. Durante semanas había sentido miedo de abrirse, de confiar en alguien tan diferente de ella, pero también había sentido que algo real y profundo existía entre ellos. Tomó la mano de Pedro con fuerza, afirmando con un gesto silencioso lo que sus palabras aún no podían expresar completamente. Pedro, yo también quiero lo mismo. Su voz era firme, cargada de emoción y decisión. Ya no quiero tener miedo, ni esconder lo que siento. Quiero estar contigo, enfrentar todo lo que venga, juntos. En ese momento, un suave silencio los rodeó, lleno de significado. No necesitaban palabras. Cada error, cada malentendido, cada desafío había fortalecido su vínculo. Habían pasado por miedo, orgullo, dolor y vulnerabilidad, y habían elegido el amor, la conexión y la confianza. Mientras caminaban hacia la salida, Pedro tomó un gesto espontáneo. Levantó suavemente la mano de Lucía hasta sus labios y la besó con ternura, no como un gesto impulsivo, sino como la culminación de todo lo que habían vivido. Lucía cerró los ojos, dejando que el momento los envolviera, sintiendo la certeza de que estaban exactamente donde debían estar, juntos, después de tanto dolor y lucha, finalmente reunidos. El tribunal, que había sido testigo de tensión, juicios y miedo, ahora se convertía en el escenario de un amor inesperado que florecía con fuerza. La luz del atardecer reflejaba en sus rostros, iluminando sus sonrisas y los ojos brillantes de emoción. Por primera vez, Pedro se permitió relajarse por completo, dejando de lado el control y la imagen de invulnerabilidad que lo había definido durante años. Lucía, por su parte, sintió una seguridad que nunca había experimentado, sabiendo que su valentía y corazón habían sido reconocidos y valorados por alguien verdaderamente digno de confianza. Mientras salían del edificio, Pedro tomó la decisión de caminar junto a ella, no delante ni detrás, sino lado a lado, reflejando su nueva igualdad y conexión. El mundo exterior continuaba con su ritmo acelerado, pero para ellos, el tiempo parecía haberse detenido. Cada paso era un recordatorio de que habían sobrevivido al juicio, a los malentendidos, al miedo y al orgullo. Habían elegido el amor, y eso los hacía invencibles. Antes de despedirse de la sala, Pedro miró a Lucía y dijo con una sonrisa suave: ¿Recuerdas cuando todo empezó con aquel juicio imposible? Nunca imaginé que terminaría así. Se inclinó ligeramente y agregó con un toque de humor: Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo mismo lo hice. Lucía sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. Y yo nunca imaginé que un billonario pudiera aprender tanto sobre el corazón de alguien como yo. Gracias por dejarme entrar en tu mundo. Se abrazaron, dejando que el calor y la emoción del momento sellara su unión. La luz del atardecer iluminaba sus rostros, como si el universo aprobara su elección y su amor inesperado. No había promesas grandilocuentes ni declaraciones exageradas, solo una verdad simple y poderosa. Habían encontrado el uno al otro, y eso era suficiente. El acto termina con ambos caminando hacia la salida, entrelazando sus manos, dejando atrás miedo, orgullo y dudas, y avanzando hacia un futuro donde la confianza, la vulnerabilidad y el amor inesperado serían su guía. ¿Crees en el amor inesperado que puede cambiarlo todo? Comenta tu opinión sobre Pedro y Lucía mientras cerramos esta historia emocional. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.